Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos con un vlog de profe en Navidades, sostenible, siempre. Y bueno, esta parte del coche no es sostenible, pero es que lo que no es sostenible son los precios de los billetes de tren, que me sale un billete de ida como la ida y vuelta en gasolina. Así que entre que quiero subir a la sierra, me hace falta el coche. De hecho, nos vamos a la sierra, mi madre y yo, bueno, nos vamos al puerto de la Ragua, mi madre y yo, el 25 a hacer raquetas de nieve. Y si no, no tendría esa libertad, pues lo siento, coche. Y pues este viaje sí que está calculado en mi cálculo anual de árboles que planto, bueno, que pago para que planten. Así que, bueno, no pasa nada. Y si no, pues es lo que hay, nadie es perfecto. 23 de diciembre. Voy camino de mi casa, de mi madre, quiero decir, de mi casa me estoy yendo, y para pasar con ella la noche buena y la Navidad, y Rafa está con su madre y nos reuniremos para Nochevieja un poco antes, bueno, es el 29, y mi idea de estos días es ir enseñándoos pues los momentos interesantes. Si voy a estar en mi casa, pues no. Tranquilamente, pues lo que queréis que os diga. Pero bueno, haremos un vlog de momentos así de las vacaciones y ya está. Así que nada, esta ha sido la primera parada, ya digo, aprovecho y abro. No estaba lloviendo, he entrado a tomarme un pincho de tortilla con un café y no estaba lloviendo. Cuando he entrado, me entró una alerta en el reloj de va a llover en Manzanares y yo... Pues nada, y efectivamente, lo bueno es que ha llovido mientras que estaba dentro. Así que tengo el coche mojado, bueno, la carretera estará mojada. Me he librado de la lluvia estas 2 primeras horas, 200 kilómetros que llevaba, así que no me puedo quejar. Y ahora pues vamos a seguir, voy a ponerme algún podcast porque pues ya me he cansado de la música. Y a ver qué escucho. Y si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita si te gusta este vídeo, dale al like. ¿Cómo se pueden traer tantas cosas? Entretenimiento barra alemán, está ahí. Gimnasio y, bueno, parte de las cosas de la nieve. Regalos, que nos los damos aquí. Aunque luego vuelven a Madrid, pero bueno. Y mochila, maleta, digo, con ropa. Más ropa de la nieve y más ropa de deporte. Y encima he dejado abajo las raquetas de nieve que no las he subido. Llevaba el coche lleno y iba yo sola. Buenos días. Qué vergüenza. Estoy grabando con la cámara grande porque, bueno, me estoy esforzando por intentar, porque al final siempre grabo con el móvil. Pues por aquí vamos. Camino de Flamboyant, que es una pastelería para mí la mejor de Granada. Esta isla también, pero para mí gana Flamboyant. Pajarillos en el árbol. Y gorrión con frío, en concreto. Y bueno, isla, sus piononos y su tarta de piononos no tienen parangón, pero para lo demás prefiero infinitamente Flamboyant. Parece que le estoy haciendo publicidad, pero no. Es que es mi pastelería favorita del mundo, de verdad. Y su roscón no tiene nada que ver con los demás roscones, porque ni siquiera tienen masa de brioche. Bueno, tienen masa de brioche y otro que es masa de petit sous. A mí me gusta la de petit sous. En fin. A lo que iba, que he quedado para desayunar con mi amiga Alejandra, que la conocéis. Bueno, alguna vez salió por el blog de Lyon, que lo puedo dejar por aquí. Y luego daremos un paseo. Ha amanecido el día despejadísimo, se ve la sierra, preciosa. Mañana tengo intención de ir con mi madre a la nieve. Esta tarde iremos a recoger unas raquetas de esquí. Y nada, mi amiga Alejandra la conozco desde la carrera. Así que... pues ya son muchos años de amistad. Pasa que, bueno, pues cada uno está por su lado y en Navidad siempre coincidimos porque ella también es de Granada, entonces pues podemos quedar. Y os voy a enseñar, a ver, ese edificio de ahí fue el edificio donde yo viví el primer año que viví en Granada, que vivíamos de alquiler. Venden los pisos ahí a 300.000 euros ahora, que ayer en la inmobiliaria había dos. Uno a 200 muchísimo y otro a 300 poco.
porque tenían diferente tamaño, no por otra cosa. Curioso, sin más. Así que nada, y contaros que estoy de la barriga regular. No sé qué me pasa, no sé si es una gastroenteritis que no termina de arrancar porque mi sistema inmune está ahí en plan muy fuerte. No sé si es una intolerancia porque me cené el sábado en el Jones, que de eso también tenéis blog, y lo dejo por ahí. Y cené y después me sentó algo fatal, me sentí súper inflamada. Y no me ha vuelto a pasar hasta ayer al mediodía, que después de comer, bueno, ya quizá en el café que me tomé y la tortilla, mira que estaba buenísima, pero me empecé a sentir medio mal y después de comer ya me volví a reventar el vientre y lo noto todavía inflamado. Así que bueno, voy a desayunar suavito, manzanilla y a ver si mejoro. Quería haber ido a nadar ayer por la tarde, no fui por miedo y hoy veremos. Estábamos tan metidos en el desayuno que este es el resultado del desayuno. Y si os digo que llevo sin ver el sol, no sé, 2 semanas, de repente hay una sombra, pero es de una casa. Ay, qué felicidad, el cielo, mirad, despejado. Nada, ya desayunito con mi amiga Alejandra. Y hemos dado una vuelta por el centro, que había poca gente, porque es que el centro de Granada se pone asqueroso de gente. Y luego he comprado en Flamboyant, me han puesto bolsa y luego ya ha sido como... tarde, porque estaba de cháchara y no me he enterado. He comprado unos bombones y he comprado unos mantecaos para esta noche y para los días que quedan. Y nada, os voy a enseñar la sierra, que está majestuosa. Mirad, se están metiendo nubes, pero bueno, el veleta todavía se ve. ¿Lo veis? Está espléndida, pero espléndida, espléndida. Es Nochebuena casi, ¿vale? No hago nada desde esta mañana. Esta tarde al final, bueno, esta mañana al final no fui al gimnasio porque estoy mejor del vientre, como de la inflamación que tengo del intestino, pero no bien del todo. Y me he ido mejorando a lo largo del día, entonces me he atrevido a hacer deporte después de por la tarde. Y me alegro de no haber ido al gimnasio porque cuando hacía como cosas de comprimir el abdomen me sigue doliendo. Entonces si hubiera ido a nadar, lo mismo hubiera sido entre el frío, que tienes que llevar siempre el abdomen tenso nadando, los virajes, quizás hubiera sido demasiado. Iré a nadar el viernes 26. Y nada, he hecho deporte con mi madre, eso sí, porque iba a salir ella a andar y se ha puesto a llover y me dice, jolín, ya no voy a salir, tal, porque llovía bastante. Y digo, mira, pues ponte, prueba a hacer deporte conmigo. Iba a hacer el Fit Pilates de Coco Constance, de Claudia Constance. O de Fit Coco, depende de cómo la queráis llamar. Y entonces he buscado un vídeo que fuera más o menos intermedio, un poco más corto. Y lo hemos hecho más o menos juntas. Mi madre abandonó al final, pero la verdad es que se complicaba bastante. Pero vamos, que es que le puedes pedir a una señora de muchos años. No os voy a decir por si se me ofende contándole la edad que tiene, pero muchos. Ya quisieran la gente de su edad estar como está ella. Así que nada, y ahora ya me he vestido para Nochebuena, que me he puesto mi vestido de Cézanne porque, bueno, pues es comodísimo porque esto no se arruga en la maleta, ¿vale? Y una rebequita que ahora mismo me sobra, sinceramente, dentro del baño. Así que me voy a maquillar otra vez, porque me he desmaquillado al ducharme. Bueno, me desmaquillé cuando volví a casa. Voy poniendo también el cacharro este del pelo que vaya chupándose y me voy a maquillar y me voy a secar el pelo. ¿Y qué hora es? A ver, vamos a ir a recoger las raquetas de nieve de mi madre y a la vuelta pues ya simple y llanamente es pues rematar la mesa. Ya hemos elegido el mantel que mi madre ha decidido este año, que pone un mantel de los de hilo, de los que hay que planchar después. Ha preguntado en la tintorería y va a ir a que se lo planche, lo lava ella, y lo que se lo planche en la tintorería ha decidido que si tiene cosas son para usarlas. Así que muy sabia decisión. Total, que hemos elegido un mantel para la mesa donde vamos a cenar y luego para la mesa donde tomaremos como el postre o cava o algo así después.
y que es la del comedor y la del salón, ¿no? Y nada, viene hoy un tío mío, hermano de mi madre, y cenamos los tres, porque Rafa está con su madre y su hermana, que en Navidad siempre la pasamos separados y luego nos juntamos para Nochevieja. Llevamos años haciéndolo así. Ese es el plan de esta noche. Y mañana, la Navidad, nos vamos al puerto de la Ragua. Ni comida de Navidad bonita ni nada. En fin, no sé, para un año que ha nevado mucho, hay que aprovecharlo. Así que vamos a ir a por sus raquetas. Hoy ha hecho ya un poquito de entrenamiento de cuádriceps porque había sentadillas y, bueno, ejercicios de piernas en el vídeo de Fit Coco. Así que mirad que... y hasta luego os enseño un poco la mesa, el menú. No os he enseñado la decoración, la he puesto en un reel, pero no os la he enseñado, la verdad. Y ya está. Y he pedido, hemos dado un paseo esta mañana, mi madre y yo, he pedido cita en la peluquería para el sábado, que me quiero cortar el pelo un poco, un par de dedos, 3, y hacerme otra vez así como el degradado este de aquí. Y aprovechando que aquí tengo más tiempo y que es más barato, pues voy aquí a la peluquería de mi madre y listo. Bueno, voy a hacer ruido porque voy a poner el secador, así que os voy a dejar, nos vemos luego. Buenos días de Navidad. Mirad qué pedazo de nevada tiene el puerto de la Ragua. La llegada... A ver, las raquetas al final, ayer fuimos a las 7:15 y ya habían cerrado, puesto que la web ponía a las 8, pero bueno, las hemos cogido esta mañana. ¿Todo bien? Luego, claro, eso nos ha hecho llegar más tarde al puerto y estaba bastante llena. Lo poco de aparcamiento que había porque no han limpiado el parque. Pero bueno, hemos puesto una cadena porque la otra no había manera y nos hemos metido un poco en la nieve para quitarnos de la carretera que multan y ya está. Y nada, ahora estoy aquí con mi madre con las raquetas. A ver si os puedo enseñar mis raquetas. Te puedo grabar de espaldas, ahora te grabo. Allá va mi madre. Con sus raquetas alquiladas. Lo más gracioso es que llego a la tienda de alquiler de raquetas y estaba mi prima que iba a esquiar. Y ha sido como si esto es de familia, no puede ser de otra manera. Así que nada, ya nos hemos saludado y ya está. Y voy a dejar el móvil, que andar con el móvil y raquetas es difícil. Nuestro snack de media mañana, resto de la cena de Nochebuena. Os tengo que grabar este cartel. O sea, es cierto que en todo el puerto llevo sin cobertura desde que subí al puerto. Y bueno, estábamos ahora comiéndonos un bocadillo y tal, ahí en las mesas del refugio. Y de repente cruzamos y digo, vamos a ver la gente con los trineos que están... Me está saliendo un acento granadino, vaya a flipar con el vídeo este. Ahora que me doy cuenta. El acento madrileño, vamos a recuperar el acento neutro. Entonces he visto este cartel. Y he dicho, no puede ser, pues sí, es verdad, hay cobertura, me ha encantado. Bueno, y nos vamos a ir a nadar, ya tengo la bolsa preparada. He reservado también clases, mirad, para los próximos días. Tengo un pilates y un strength para el sábado y para el domingo. El lunes toca correr y luego ya Dios proveerá. Pero deporte importante en vacaciones para mantener las rutinas pese a que otras cosas no se mantienen tanto. Y aquí con mi armario abierto. Vámonos. Os voy a decir una cosa. Un día voy a tener un problema. No, espero que no, quiero decir, me centro.
Pero es que voy conduciendo por la circunvalación de Granada, sobre todo cuando Sierra Nevada está nevada, y es que no puedo evitar mirar la sierra, ya sea al principio de frente y después con el retrovisor. Es horrible porque tienes que estar pendiente del tráfico, pero es que está tan bonita. Os la tengo que grabar alguna toma, que no lo he hecho. Pero bueno, a lo largo del vlog, antes o después de esto, lo habréis visto. Qué bonita está, por favor. Os tengo que hablar de este libro, La extraña desaparición de Esme Lennox de Maggie O'Farrell. Pero me voy a dar la vuelta para hablaros. Se lo leí ayer en un día. Es de una autora que me gusta mucho, se llama Maggie O'Farrell. Su libro más famoso es Hamnet, pero el que a mí más me ha gustado es La primera mano que sostuvo la mía, que también os lo recomiendo muchísimo. Es un libro que habla de qué pasa cuando no eres normal, ni sigues las normas, ni piensas igual, si tienes otra sensibilidad, y si entonces estás loca. Y de la familia, y de lo que ocurre, y de lo que no ocurre, de lo que se dice, de lo que no se dice, y de cuánto no se dice en este libro. Y de los recuerdos, los pensamientos. La verdad es que me ha gustado muchísimo, me lo he bebido. Es corto, o sea, se lee rápido, me lo he cogido de Biblio, así que si os interesa, ahí está. Y me ha gustado mucho, mucho, como me gustó La primera mano que sostuvo la mía. Si habéis leído Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, no veáis la serie, en todo caso, pero leeros el libro. Y se me olvidó grabar más de la comida, pero fuimos un día a comer pescadito frito en un sitio que nos gusta mucho con uno de mis primos, que intento ver todas las vacaciones. Y bueno, supongo que fruto de que lo estábamos pasando tan bien, pues solo le hice la foto, la tapa que nos trajeron. Eso no es la comida, es la tapa. Y fui feliz. Quizás parte de desconectar es también olvidarme de grabar. Así que no pasa nada, me quedo con ese rato para mí. Os enseño otros ratos compartidos. Esta mañana he estado con mi madre buscando pañuelos de seda para el cuello porque tiene problemas con la piel y entonces las fibras le pican, y estábamos con el flow de buscar y no he grabado nada en ese momento, pero no pasa nada. Y hemos encontrado 3 pañuelos de seda en una tienda de estas, porque me decías que son muy caros, tal. Digo, ¿yo has pensado en ir a una tienda de segunda mano y luego los lavamos? Y he encontrado 3 pañuelos de seda por 5 euros cada uno. Seda 100% porque tienen etiqueta todavía, hemos estado ahí en el baúl de los recuerdos. Bueno, hemos ido a varias tiendas, pero al final hemos encontrado en la del Ropero. En Granada hay varias, pero el Ropero para mí creo que es la más antigua. Todas cerca de la zona de la universidad, de la plaza de la universidad, pues por ahí hemos estado. Y os voy a enseñar los pañuelos. No descarto hacer un trueque con uno de mío y no descarto quedarme con alguno más de mi madre. Os enseño. Este tiene así como tonos azules, rojos, no sé, muy marinero para mi gusto, aunque los diseños son más, no sé. Luego este, colores especiales, son como flores así abstractas. Y tonos salmón y tal, también más grande. Ella los prefiere más pequeños para el cuello. Y luego este de los flamencos, que me parece graciosísimo. Y son los 3 de seda. A ver si os encuentro una etiqueta, mirad aquí. Te lo pone aquí. A ver si me enfoca cámara.
Entonces, pues fabuloso, ¿no? Enseña. ¿Y lo de la edición? Muy bien. En Nochevieja debo reconocer que desconecté del todo y no me apetecía grabar, estaba a gusto y no pasa nada. Os enseño la mesa de Nochevieja, me encantan las copas de mi madre. Y vimos el corto este que han hecho de lo del Centro de Inteligencia Artificial. Últimamente celebramos siempre con Canal Sur la Nochevieja y en Año Nuevo no puede faltar la tradición del concierto de Año Nuevo. ¿Lo conocéis? ¿Lo habéis visto alguna vez? Porque mucha gente no lo conoce. Y en los últimos días siempre aprovechamos para hacer algún viaje turístico y pues ver patrimonio de Andalucía. Este año tocó en concreto Guadix, que Rafa no lo conocía. Y pues la verdad es que es un sitio que tiene mucha historia. Empezamos por un desayuno que nos costó 5,40, todo lo que habéis visto en la mesa antes. Si no lo habéis visto bien, volved y flipad. Y bueno, aunque el día estuvo un poco oscuro, pues no estuvo mal, acabamos comiendo súper rico. Y aprovecho ya para despedir este vlog, porque fueron las últimas tomas que grabé. Os recomiendo visitar Guadix si no lo conocéis. Y espero que hayáis pasado también unas felices fiestas en compañía de quien quisierais, que hayáis desconectado y descansado y que hayáis tomado fuerzas para el nuevo año. Nos vemos pronto.